Hoy vamos a ver hoy compuestos orgánicos del azufre y del fósforo. Hasta ahora nosotros vimos compuestos carbonílicos, con todas las posibilidades de su extensa química, y vimos también compuestos del nitrógeno, todos en general, tanto aminas como el resto de los compuestos del nitrógeno. Ahora vamos a ver qué tipo de compuestos podemos tener con el azufre y con el fósforo. Acá tienen una pequeña representación donde los ubicamos en la tabla periódica. Al azufre lo ubicamos debajo del oxígeno y al fósforo debajo del nitrógeno. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera nos va a ayudar a predecir algunas cosas. La diferencia está en que en lugar de estar en el segundo período, como el nitrógeno y el oxígeno, se encuentran en el tercer período de la tabla periódica. Entonces, ¿eso qué significa? Que se pueden expandir su octeto de la capa más externa. Entonces vamos a poder tener muchos compuestos, tanto del azufre, bueno, del fósforo no tanto, pero sí del azufre. Fíjense, vamos a centrarnos en el azufre, después vamos a pasar al fósforo. En el caso del azufre, nosotros podemos tener tioles. Observen que los tioles son muy parecidos en estructura a los alcoholes, en los cuales hemos reemplazado el oxígeno por un azufre. O sea, por eso se llaman tioles. Tía viene de azufre y ol de alcohol. Así como en el caso del oxígeno podíamos tener los éteres, acá vamos a poder tener los sulfuros. Fíjense que es como si fuera un éter, pero en lugar de oxígeno tenemos azufre. En el caso del oxígeno teníamos los que llamábamos peróxidos, ¿se acuerdan? Bueno, acá se van a llamar disulfuros. Y estos sí son compuestos totalmente nuevos. Las sulfonas, donde fíjense cómo expandió su octeto el azufre para poder tener una sulfona, un sulfóxido y un ácido sulfónico. Estos son ejemplos, vamos a tener algunos más en el transcurso de nuestro estudio de hoy a la mañana. Vamos a ver primero cuáles son las propiedades generales y la importancia de estos compuestos que tienen azufre. Bueno, en realidad estos compuestos que tienen azufre son muy importantes en la industria y además, desde el punto de vista biológico, participan en muchos procesos que tienen que ver con el metabolismo. Si nosotros comparamos ahora sus propiedades químicas, por ejemplo, la nucleofilia, son más nucleófilos que sus análogos oxigenados. ¿Pero por qué es esto? Y bueno, recordemos que el azufre es más grande y es mucho más polarizable que el oxígeno. Entonces su nube electrónica se va a acomodar mejor para atacar como nucleófilo. La mayoría de las reacciones que vamos a estudiar nosotros ahora son aquellas que ocurren sobre el átomo de azufre, porque nos vamos a centrar en el azufre. Acá en este cuadrito, que lo vamos a describir no rápidamente, sino exhaustivamente, vamos a ver que, a diferencia del oxígeno, el azufre puede presentar diversos estados de oxidación. Y esto se debe, como dijimos hoy, a la expansión del octeto. Fíjense, podemos tener números de oxidación entre -2 y +6, en el caso del azufre. Entre -2 ustedes conocen, desde introducción a la química, al ácido sulfídrico, ¿verdad? Con número de oxidación -2. Bueno, análogo al ácido sulfídrico, tenemos los tioles, donde el azufre también tiene un número de oxidación -2, los sulfuros, análogos, ¿se acuerdan?, a los éteres, y los iones sulfonio, que donde tendríamos un azufre con 3 radicales alquílicos, un par libre de electrones y una carga positiva sobre el azufre. Estos van a ser los iones sulfonio. Después vamos a tener compuestos con número de oxidación -1. Acá está mal el nombre. Estos no son sulfuros. Sulfuros son estos. Quedó mal en el cuadro y no lo supe cambiar ayer. Estos son disulfuros, análogos
como dijimos hoy, a los peróxidos oxigenados. No se llaman sulfuros, vuelvo a recalcar, arreglen el nombre, disulfuros. Después tenemos compuestos donde el número de oxidación es 0. Bueno, en el azufre como elemento el número de oxidación es 0. Pero además hay otros compuestos del azufre donde el número de oxidación es 0. Por ejemplo, los sulfóxidos. Ustedes saben calculen el número de oxidación igual que ustedes calculaban el del carbono. En este caso tenemos un sulfóxido con número de oxidación 0, y estos ácidos, que después los vamos a ver, que se llaman ácidos sulfénicos, donde tienen el azufre unido a un grupo alquílico y a un OH. Este tipo de compuestos se llaman ácidos sulfénicos. Tienen propiedades ácidas, obviamente, por eso se llama ácido sulfénico. Y lo tenemos que saber diferenciar de aquel en el que el azufre tiene un número de oxidación más 2, que se llama ácido sulfínico. La diferencia es que acá en el ácido sulfínico, el azufre, además de estar unido a un R y a un OH, está unido por una doble ligadura a un oxígeno. Fíjense que es como si fuera un ácido carboxílico, pero en lugar de carbono acá tienen azufre. Estos son los ácidos sulfínicos. En el sulfénico no. Tienen simplemente un OH unido al azufre. El número de oxidación en el sulfínico es más 2. Perdón, sí, es más 2. Y en el sulfénico, 0. También con número de oxidación más 2 del azufre vamos a ver que tenemos las sulfonas, que son estas. Después, con número de oxidación más 4, ¿ustedes a quién conocen de química inorgánica? Al dióxido de azufre. ¿Y nosotros qué compuestos orgánicos vamos a tener con número de oxidación más 4 del azufre? Vamos a tener ácidos sulfónicos, que tienen esta estructura, y vamos a tener también los que vamos a llamar ésteres sulfito, donde observen que acá, en el éster sulfito, la diferencia es que ustedes van a tener el azufre, es un sulfito, si ustedes se fijan, ¿no? Como si fuera un sulfito, pero que está unido por cada oxígeno a un R. Estos se llaman ésteres sulfitos. Y por último, con número de oxidación más 6, ustedes conocen al trióxido de azufre, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a tener ahora los ésteres sulfato, donde los ésteres sulfatos, la diferencia de los ésteres sulfito, es que los sulfitos tienen unido al azufre un oxígeno por doble ligadura, y en los sulfatos tienen 2 oxígenos con doble ligadura. Todos estos son los compuestos más importantes del azufre y de los cuales vamos a ver ahora algunas reacciones y algunas propiedades. Vamos a comenzar por los tioles, que vimos que los tioles se parecen a los alcoholes en su estructura, nada más que tienen un azufre en lugar de un oxígeno. También se llaman, cuando ustedes los busquen en los libros, mercaptanos, los tioles. Es el nombre que tienen en la mayoría de los libros. Entonces, ¿cómo se nombran? Se nombran igual con la misma nomenclatura, con la misma raíz que ustedes utilizan para los alcoholes, pero en lugar de que termine en ol, va a terminar en tiol. Entonces, por ejemplo, este será, en lugar de etanol, etanotiol. Este, en lugar de ciclohexanol, será ciclohexanotiol. Este será el ácido. Ahora, cuando está como sustituyente, vieron que ustedes al OH lo nombraban como hidroxi. Bueno, acá, cuando está como sustituyente, grupo se nombra como mercapto. Entonces este sería ácido metamercapto benzoico, porque es un ácido benzoico que en meta tiene el grupo SH. ¿Tá? Bueno, obviamente si comparamos la acidez con los alcoholes análogos, son más ácidos que los alcoholes análogos. Ahora enseguida vamos a estudiar la asicidad. Pero una característica general, ya que estamos con las generales antes de ir a la acidez y a la basicidad, es el olor que tienen estos tioles. Y esto se los puedo asegurar porque hemos trabajado mucho en el laboratorio con tioles y el olor que tienen es terrible. Fíjense que acá el 2-buteno-1-tiol y el 3-metil-1-butanodiol es el que le da ese, ¿vieron cuando ustedes van en la ruta y dicen acá pasa un zorrino? Bueno, es el olor de los tioles.
¿Mm? Después, el gas natural que ustedes tienen en sus domicilios es inoloro. Le agregan etanotiol precisamente para que ustedes se den cuenta cuando hay una pérdida de gas. O sea, ese olor que ustedes dicen, uy, qué olor a gas, no es olor a gas, es olor al agregado que tiene, que es el etanotiol. ¿Mm? Bueno, las cebollas, vieron que a ustedes les hace llorar la cebolla y tienen, bueno, es a causa del propanotiol. Bien, continuemos ahora con las propiedades químicas y físicas, como por ejemplo solubilidad. ¿Son solubles en agua? Bueno, son menos solubles en agua que los correspondientes alcoholes y en otros solventes polares que tengan el mismo peso molecular. Eso se debe al tamaño del azufre y que además el azufre, si ustedes se fijan, puede formar puentes de hidrógeno, pero esos puentes de hidrógeno que puede llegar a formar son mucho más débiles que los puentes de hidrógeno del oxígeno. Remóntense a cuáles eran los compuestos que podían formar puentes de hidrógeno. O sea, no es un puente de hidrógeno común como el que ustedes conocen con el oxígeno, nitrógeno y flúor, ¿no es cierto? Es un puente de hidrógeno muy, muy débil. Fíjense, el punto de ebullición del agua es de 100 grados. El punto de ebullición del metanol es de 65 grados. Pero si ustedes van al metanotiol, ese punto de ebullición es de 6 grados. Ahí se dan cuenta de digamos, de la debilidad de las uniones por puente de hidrógeno. El punto de ebullición que tiene es acorde con su peso molecular prácticamente, ¿no es cierto? Un poquito más alto por ahí. Fíjense, en el caso del sulfuro de hidrógeno, comparándolo con el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados, mientras que el sulfuro de hidrógeno directamente es un gas y tiene un punto de ebullición de menos 60 grados centígrados. ¿Mm? Y eso se debe a la no facilidad para formar puentes de hidrógeno fuerte como forma el agua. Bien, estudiamos ahora su propiedad como grupo saliente. Como grupo saliente no es tan efectivo como el agua, si nosotros queremos hacer salir el sulfhídrico versus el agua. Y los tioles no reaccionan en general con reactivos como por ejemplo el bromuro de hidrógeno para dar bromuros de alquilo, como si lo hacen los alcoholes. Muy bien. Hoy dijimos hace un ratito que eran más nucleófilos que los alcoholes y que los alcóxidos. Y eso se debe a que tiene estos pares de electrónicos no enlazados, es muy polarizable, como dije hoy, y puede acomodar su nube electrónica para actuar como nucleófilo. ¿Mm? Bien, otra característica que tienen los tioles es que pueden formar unas sales muy extrañas para nosotros que no estamos acostumbradas, con mercurio, que son insolubles y tienen esta estructura, donde, o sea, necesitamos dos tioles, ¿verdad?, para un mercurio. Y estas sales tienen la particularidad de que son sales insolubles y estables. Bien. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de síntesis cómo pueden prepararse en el laboratorio los tioles. El método más general de todos y el que a ustedes se les ocurriría naturalmente, ¿cuál sería? Y bueno, el ataque por medio del tiolato a un halogenuro de alquilo en una reacción SN2. O sea, atacaría al R que tiene una densidad de carga positiva, dando directamente el tiol y la sal correspondiente. Esto tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Yo tengo que tener cuidado de utilizar un gran exceso del sulfuro ácido de sodio, porque si no, este va a seguir reaccionando y me va a dar el sulfuro. ¿Mm? Entonces, para que esta reacción ocurra con buen rendimiento y que sirva desde el punto de vista sintético, la tengo que llevar a cabo en presencia de gran exceso de hidrosulfuro.
otra forma de preparación de los tioles es a partir de un reactivo de Grignard. Entonces, partimos del halogenuro de alquilo, con el magnesio formamos el reactivo de Grignard, y con el azufre elemental formamos el correspondiente reactivo de Grignard, que sería, perdón, este es el reactivo de Grignard. Formamos esta sal intermedia, fíjense, donde ustedes tendrían RS magnesio X, y esta sal, al ser hidrolizada, daría el tiol y la sal básica de magnesio. Este es un método muy utilizado para preparar tioles en el laboratorio. Pero uno de los métodos más efectivos es el de la alquilación de la tiourea. ¿Por qué? Por la tiourea, fíjense, ustedes se acuerdan de la urea, es esta que está acá. Esta es la urea, que en Orgánica 1, cuando tuvimos la primera clase, que hablamos que se pensaban que los compuestos orgánicos solamente provenían de los seres vivos y demás, nosotros vimos que a la primera vez que se demostró que los compuestos orgánicos podían ser sintetizados, fue la síntesis de Wöhler, que lo que sintetizó precisamente fue la urea, que era un compuesto que se extraía de la orina, y él lo pudo sintetizar. No sé si recuerdan, pero esta es la urea, y además la vimos en otros compuestos nitrogenados, ¿no? Ya tiene que ser conocida para nosotros. Si en lugar de un oxígeno, acá tenemos un azufre, nosotros vamos a estar en presencia de una tiourea. Necesitamos una tiourea porque nosotros en la molécula del tiol tenemos que tener un átomo de azufre, entonces necesito la tiourea. Entonces, si yo hago reaccionar un halogenuro de alquilo con la tiourea, observen que este azufre es nucleofílico. ¿Por qué? Porque tiene estos pares de electrones libres. Entonces va a poder atacar a este carbono electrofílico liberando el ion bromuro y formando, en principio, esta sal. ¿No es cierto? Fíjense que tienen acá la tiourea como igualita y acá tienen el bromuro. Cuando yo hidrolizo esta sal en medio alcalino y después acidifico, obtengo el tiol con un excelente rendimiento, fíjense en este caso un 83%, y el otro producto que voy a obtener va a ser la urea. Este es un método muy, muy utilizado y muy bueno porque da buenos rendimientos. También se puede hacer partiendo de un santato. Un santato tiene esta estructura. Ustedes tienen como si fuera, o sea, no miren acá. Si acá ustedes tuvieran un R, este sería un éster tiocarbonílico, ¿verdad? Pero acá tienen también para este lado un azufre negativo. Este tipo de compuestos se llaman santatos. Entonces, son comunes, por más que el nombre sea raro y que no son compuestos que uno habitualmente maneja. Se consiguen, se compran, no hay problema. Entonces, un halogenuro de alquilo en presencia de un santato, nuevamente, esto es altamente nucleofílico, tiene directamente una carga negativa, ataca al carbono que es electrofílico, y entonces me da este compuesto que es medio raro, ¿no? Porque es un santato de alquilo, precisamente. Este santato de alquilo, por reducción con tetrahidruro de aluminio y litio en éter, da directamente, bueno, se rompe la unión acá, ¿no es cierto? Y lo que da es el halogenuro de alquilo. Bueno, o sea que los dos métodos de obtención más usados en el laboratorio, porque son los que menos problemas experimentales me van a ocasionar, son a partir de tiourea y a partir de santatos. Puedo utilizar directamente a partir de un halogenuro de alquilo, pero recuerden que tengo el problema de la formación de los sulfuros, entonces tengo que llevarlo a cabo con un gran exceso del tiol. Ya entré en calor. Recuerden pensar por qué es un gran problema la formación de sulfuros ahí. Sí, revisen esa reacción y busquen por qué es un inconveniente la formación de sulfuros y por qué hay que trabajar con gran exceso de hidrosulfuro.
Bien, vamos a ver ahora cuáles son las principales reacciones. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, ¿no? Puedo dar las reacciones de los tioles. Sí, todavía no me salió el cartelito de los 10 minutos. Sí. Bien, bien. A diferencia entonces de los alcoholes, los tioles se oxidan muy fácilmente con oxidantes suaves directamente, ¿no? Como por ejemplo yodo, bromo, ácido hipocloroso, o si no, también con el oxígeno. Y se utilizan como catalizadores cobre o hierro. ¿Y a qué se oxidan? A disulfuros, como si fueran, en el caso del oxígeno, vuelvo a repetir, son los análogos azufrados de los peróxidos, los disulfuros. Entonces, un tiol siendo oxidado con cualquiera de estos, acá en esta reacción se eligió yodo y como catalizador el zinc, en medio ácido obtengo un disulfuro. Estos enlaces disulfuro son muy importantes en la estabilización de la estructura tridimensional de las proteínas. Después vamos a ver cómo nos hacemos la permanente o el alisado del pelo en un ratito, como gota de humor, como para que vean la importancia de los disulfuros. Bien, si en lugar de utilizar un agente oxidante fuerte, débil, utilizamos uno fuerte, como puede ser el caso del ácido nítrico, del permanganato de potasio, del agua oxigenada, provocan la oxidación de este disulfuro que se formó primero directamente a ácido sulfónico. Vieron que hoy yo les mostré los distintos números de oxidación, y el de mayor número de oxidación, que era más 6, era el ácido sulfónico. Entonces, ¿cómo son las escalas? En realidad, el tiol se puede oxidar, depende del agente oxidante, a disulfuro o ácido sulfénico. Luego, si continuó la oxidación, a ácido sulfínico. Y si continuó, a ácido sulfónico. Fíjense que todas las reacciones son reversibles porque puedo llevar a cabo la reducción. Lo importante es utilizar el agente oxidante o reductor apropiado. Y acá tenemos algunos casos. A ver. Si yo a un etiol lo trato con hidróxido de sodio, voy a tener el tiolato de sodio, como tenía en el caso del oxígeno, el alcóxido. Si este tiolato es tratado con un halogenuro de alquilo, obtengo un sulfuro. Este rendimiento es, pero directamente del 100%, por eso ahí dice rendimiento cuantitativo. Si yo lo trato con un cloruro de ácido, lo que voy a tener es un tioéster, porque si yo al cloruro de ácido lo trataría con un alcohol, obtendría un éster. Si lo trato con un tiol, voy a obtener un tioéster. Si yo lo trato con un compuesto carbonílico, no necesito decirle que van a obtener, porque en el caso del compuesto carbonílico con el alcohol obtenía un acetal o un hemiacetal. Acá lo que voy a obtener es un tioacetal o un hemitioacetal. Generalmente se obtiene el tioacetal, que puede ser cíclico o no. Generalmente va a ser como grupo protector. Recuerden que me conviene utilizar en este caso el tioacetal cíclico para desplazar el equilibrio desde el punto de vista entrópico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos en Orgánica 1 ya? Bien. Debido entonces a que el azufre es mucho más grande y más polarizable que el oxígeno, dijimos hoy que, esto lo volvemos a machacar, los tiolatos son mejores nucleófilos que los alcóxidos. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo una reacción SN2 con un tiolato, va a tener un muy buen rendimiento, excelente rendimiento. Por ejemplo, acá tenemos un halogenuro de alquilo secundario, ¿sí? Que lo tratamos con el tiolato, bueno, y ocurre la inversión de configuración, como ocurre en la SN2, y obtengo el correspondiente tioéter, en este caso, o sulfuro. A veces a los sulfuros también se les dicen tioéteres. Vieron que yo les dije más adelante vamos a estudiar la acidez de los tioles. Bueno, acá llegó el momento de ver un poquito la acidez de estos tioles. Los tioles, entonces dijimos, son más ácidos que los alcoholes y más ácidos que el agua.
Acá tenemos la ecuación ácido-base, y acá para que ustedes vean los pK para comparar, el pKa del tiol y el pKa del alcohol. Fíjense que mientras el alcohol tiene un pKa, dependiendo de cuál sea, entre 14 y 18, el tiol tiene un pKa entre 9 y 12. Entonces, vieron que los alcoholes no daban el alcóxido con un hidróxido. Yo tenía que tratarlo directamente para obtener el metóxido de sodio o el hidróxido de sodio con sodio metálico. En este caso, ya directamente con hidróxido obtengo el tiolato. Eso es por su mayor acidez. ¿Mm? Acá tienen ejemplos como el benceno-tiol o el tiofenol, como quieran llamarlo, que les da el benceno-tiolato con oxidrilos. Lo mismo acá, en el etanotiol, tengo el etanotiolato con oxidrilo directamente. Bien. Por ahora, el resto lo investigan ustedes y tienen muchas preguntas en el seminario, donde ustedes van a tener que pensar y resolver. Vamos a ver ahora los sulfuros, o también llamados tioéteres. Acá, este que tenemos acá se llama sulfuro de dimetilo. Este se llama fenil, metil, sulfuro, porque siempre ordeno por orden alfabético, recuerden ustedes. ¿Mm? Ahora, si tengo que comparar la reactividad de estos tioéteres o sulfuros con los correspondientes éteres oxigenados, vamos a decir que los tioéteres o sulfuros son mucho más reactivos que los éteres. El dimetilsulfuro, o el sulfuro de dimetilo que tenemos acá, tiene un punto de ebullición, en realidad sería dimetiltioéter, o sulfuro de dimetilo. No sé por qué acá me quedó dimetilsulfuro, no me gusta. Me gusta sulfuro de dimetilo o dimetiléter. Bien. Tiene un punto de ebullición mayor que su homólogo de oxígeno. ¿Por qué? Y por una cuestión de tamaño, ¿no? De peso molecular. Y además el átomo de azufre siempre recordemos que es más polarizable. Fíjense, el dimetiléter tiene un punto de ebullición de menos 25 grados. Y el dimetilsulfuro tiene un punto de ebullición de 37 grados, o sea, es mucho más alto el punto de ebullición. ¿Cómo se preparan los tioéteres? ¿Se acuerdan que los éteres se preparan por síntesis de Williamson? Repasar síntesis de Williamson para ver cómo es una reacción SN2, entonces para ver cómo la tengo que llevar a cabo, por las dudas. Entonces, el tiolato ataca este carbono electrofílico y tengo el sulfuro. Esta es una SN2 directamente. ¿Qué reacciones pueden tener los sulfuros? Nuevamente, van a sufrir reacciones de oxidación, como toda la mayoría de los compuestos del azufre, de oxidación o de reducción, depende del sulfuro, del compuesto que esté tratando. Entonces, los sulfuros con agua oxigenada, vieron que dijimos, después vamos a completar los pasos de oxidación, con agua oxigenada y ácido acético se oxidan a sulfóxidos. En exceso de agente oxidante llegan a sulfona. O sea que si yo lo trato con un solo equivalente de agua oxigenada, puedo parar la reacción en el sulfóxido. Si no, voy a obtener la sulfona. Muy bien. Entonces sigamos. Los sulfuros, a diferencia de los éteres, sí reaccionan con los halogenuros de alquiler. ¿Se acuerdan que los éteres prácticamente eran inertes? En Orgánica 1 lo hemos visto, por eso los usábamos tanto como solventes. Bien, entonces el sulfuro ataca este carbono electrofílico dando la correspondiente sal de sulfonio a través de una reacción de SN2. ¿Cuál es la importancia de estas sales de sulfonio? Que son muy útiles y se utilizan mucho en síntesis orgánica como agentes alquilantes. Bueno, ahora vamos a ver los disulfuros. Hoy dijimos que los tioles se pueden oxidar en presencia de oxidantes suaves, acá en lugar de yodo pusimos bromo, a disulfuro, ¿verdad? Bien, también se puede reducir el disulfuro a tiol, o sea, la reacción es reversible, con bisulfito de sodio
o con, con hidruro de aluminio y litio. Mezclaba los dos, es hidruro de aluminio y litio. Bueno, hoy les decía, ahora vamos a ver cuántos alisan o no. En realidad, fíjense que las proteínas del cabello, nosotros tenemos uniones disulfuro. Son muy importantes estas uniones disulfuros porque actúan en procesos biológicos muy importantes. Entonces, cuando ustedes van a la peluquería y se hacen el alisado o la permanente, lo que hace con los productos que la tratan es romper estos enlaces disulfuro, rompen los puentes disulfuro de las proteínas. Y después, cuando les vuelven a agregar otra cosa y les lavan el pelo, se vuelve a formar este puente, pero una vez que el pelo ya tiene la forma que querían darle, o rulos o alisado. Bien, eso era una cosa aparte como para que vean. Vamos a ver ahora ácidos sulfónicos. Los ácidos sulfónicos, fíjense, ya estamos en el estado de oxidación más alto del azufre, se pueden considerar como derivados del ácido sulfúrico, si ustedes lo miran, ¿no? Donde le falta un OH, obviamente, ¿no? En el cual un grupo OH se sustituyó por un grupo alquilo o arilo, lo que sea. La fuerza de estos ácidos es similar a la del ácido sulfúrico. ¿Cómo se pueden obtener? Bueno, se pueden obtener por oxidación de los sulfuros directamente con ácido nítrico, como dijimos hoy, con un oxidante fuerte, llegamos al ácido sulfónico. También con agua oxigenada. También se pueden obtener por una reacción SN2 a partir de un halogenuro de alquilo con sulfito de sodio. O también esta última reacción, que es una reacción cuyo mecanismo no lo vamos a ver porque es muy complicado, se supone que es vía radicalaria, con bisulfito en presencia de oxígeno y radicales como iniciadores de la reacción. Lo que se obtiene es un sulfonato de sodio. Bueno, ¿cuál es el uso de los ácidos sulfónicos? Bueno, precisamente los detergentes son sales de ácidos alquil-bencenos sulfónicos y se obtienen por sulfonación del benceno. O sea, ustedes saben cómo se sulfona el benceno. En este caso hay que sulfonar un alquil-benceno y luego tratarlo con un hidrógeno. Entonces tengo el sulfonato. Este es un detergente sintético, donde R es una mezcla de cadenas de carbono, por lo menos de 12 carbonos. Bien, las amidas y los ésteres de los ácidos sulfónicos no se obtienen directamente a partir del ácido, sino a partir del cloruro de ácido sulfónico, lo mismo que hablábamos en ácidos carboxílicos. Entonces, lo primero que se hace es, se trata el ácido sulfónico con cloruro de tionilo o con pentacloruro de fósforo para tener el correspondiente cloruro de ácido sulfónico. Y ahora sí, si lo trato con un alcohol, voy a tener un éster, sulfonato. Si lo trato con una amina, voy a tener una sulfonamida. Las sulfonamidas son sumamente importantes, lo han sido sobre todo en la industria farmacéutica. Han detonado la industria farmacéutica alrededor de los años 60 con el tema de la utilización de las que se llamaban las drogas sulfa, que todas tenían en su molécula sulfonamidas. Hoy siguen siendo importantes, el grupo sulfonamida está en un montón de productos farmacéuticicos y son muy utilizadas. Lo que pasa es que en los años 60 fue el boom, el descubrimiento como antibióticos de las drogas sulfa.